Bueno, mi nombre es Karen Dayan de la Rosa Huertas. En ese momento voy a dar una breve análisis del componente práctico, práctica educativa y pedagógica. Bueno, voy a iniciar. Bueno, empezamos en primer lugar con la reflexión sobre los aprendizajes logrados en el curso de didáctica. Bueno, al finalizar el curso de didáctica, me tomo un momento para apreciar el camino recorrido y la profunda formación que ha surgido en mi comprensión de lo que significa enseñar. Si antes veía la enseñanza principalmente como la transmisión de conocimientos, ahora la entiendo como un acto intencionado, reflexivo y profundamente contextual. La didáctica ha dejado de ser para mí un término abstracto para convertirse en la brújula que guía y da sentido a toda práctica educativa. Bueno, aquí tenemos tres puntos importantes. En primer lugar está la de la transmisión a la construcción. Bueno, el aprendizaje más significativo ha sido comprender que la didáctica no se reduce a un conjunto de técnicas o recetas. Su ausencia reside en la planificación reflexiva del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aprendí que antes de elegir un método o un recurso, debo responder a preguntas fundamentales como ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos? También otra pregunta, ¿quiénes son ellos? Hablar del contexto y las características. Y también otra pregunta, ¿cómo aprenden mejor? Como por ejemplo los estilos y procesos cognitivos. Como segundo punto tenemos la didáctica como puente entre la teoría y la práctica. Aquí otro aprendizaje crucial fue entender el papel de la didáctica como el puente indispensable entre la teoría pedagógica y la acción en el aula. Conocer las teorías de Vygotsky y Piaget o Ausubel es fundamental. Comprendí cómo el conflicto cognitivo de Piaget puede ser provocado a través de una pregunta desafiante o una situación problema. La didáctica da vida a la teoría, permitiendo que los principios educativos abstractos se materialicen en actividades concretas y evaluaciones pertinentes. Bueno, como tercer punto está el impacto de diversos contextos. Aquí quizás la elección más poderosa fue descubrir que no existe una didáctica única y universal. Su verdadero poder se revela en su capacidad de adaptación. El curso me enseñó que una estrategia exitosa en un contexto urbano puede ser irrelevante en uno rural. Lo que funciona con adultos puede no ser adecuado para niños y que un grupo con acceso ilimitado a la tecnología requiere un enfoque diferente a uno con recursos limitados. Bueno, tenemos tres puntos importantes. Están los contextos socioculturales. Bueno, aquí aprendí a valorar los conocimientos previos y el fondo cultural de los estudiantes. La didáctica crítica me mostró la importancia de seleccionar contenidos y ejemplos que sean relevantes para su realidad, promoviendo una educación más inclusiva y menos etnocéntrica. Como segundo punto están los niveles educativos. Aquí la formación de enseñar en primaria es más lúdica, concreta y basada en la exploración. Es radicalmente diferente a la de una universidad, que es más abstracta, más crítica y más autónoma. La didáctica me proporcionó criterios para adecuar la complejidad, el lenguaje y las estrategias a cada nivel. Y como tercer punto están las modalidades. Bueno, aquí la pandemia ya nos había introducido a la educación virtual, pero el curso me dio el marco teórico para entender las didácticas específicas para entornos en línea, como diseño de actividades asincrónicas, moderación de foros, evaluación digital y como también difieren las presenciales. Bueno. Aquí también hablamos cómo la didáctica impacta a las prácticas educativas en diferentes contextos. Bueno, tenemos cuatro puntos importantes. Bueno, en primer lugar voy a hablar de cómo la didáctica impacta. Bueno, la didáctica, lejos de ser una teoría abstracta,
Es la disciplina que dota de intencionalidad y adaptabilidad a la práctica educativa. Su verdadero valor se manifiesta cuando analizamos y transforman la enseñanza en respuesta a la diversidad de realidades. He aquí cómo impacta en distintos contextos. Bueno, el primer contexto está el contexto socioculturales y socioeconómicos diferentes. Bueno, aquí en primer lugar están los entornos de alta vulnerabilidad. Aquí la didáctica impacta alejándose de métodos rígidos y librescos que priorizan una didáctica crítica y flexible, que relacionan el conocimiento académico con la realidad inmediata del estudiante, por ejemplo, enseñar matemáticas con presupuestos familiares o estadísticas de la localidad. También reconoce e incorpora el capital cultural y lingüístico de la comunidad usando, por ejemplo, relatos orales o tradicionales locales como punto de partida. También diseña actividades que fomentan la autoestima, la cooperación y la resolución de problemas comunitarios. También está en entornos urbanos y tecnificados. La didáctica se enfoca en primer lugar, enseñar a curar, analizar y criticar fuentes desplazando el objetivo de memorizar y gestionar y crear conocimientos. También esta utiliza herramientas digitales para crear rutas de aprendizaje individuales, permitiendo que cada estudiante avance a su propio ritmo. También prioriza el trabajo para proyectos, la colaboración en entornos virtuales y el pensamiento computacional. Como segundo punto está los diferentes niveles educativos. Aquí hay tres puntos importantes. Está en primer lugar la educación infantil. El impacto es total. Dice, la didáctica aquí se concreta en el juego como estrategia central. El diseño del ambiente como rincones de aprendizaje, la manipulación de materiales y las actividades senso-motoras. Son decisiones didácticas que buscan desarrollar habilidades básicas y el gusto por aprender. Segundo punto es en la educación primaria y secundaria. Aquí las didácticas impactan en la transición de lo concreto a lo abstracto. Se emplean estrategias como el aprendizaje basado en proyectos ABP para integrar distintas asignaturas en torno a un tema relevante o la gamificación para aumentar la motivación. Aquí la evaluación deja de ser solo sumativa para incorporar rúbricas y portafolios que muestran el proceso de aprendizaje. También es a la educación superior y de adultos. Aquí la didáctica se orienta hacia la andragogía, que impacta promoviendo la autonomía, el aprendizaje autodirigido y la aplicación práctica del conocimiento. Casos de estudio, prácticas profesionales, el rol del docente cambia de transmisor a facilitador o mentor. Como tercer punto están las diferentes modalidades, que son la presencial y la virtual. Bueno, aquí tenemos puntos importantes. Empecemos con la modalidad presencial. La didáctica impacta en el uso estratégico del espacio, el tiempo. Se favorecen las disposiciones de mobiliario flexibles en universidad y grupos. Para fomentar la interacción, la clase magistral se combina con talleres y debates de laboratorio. Otro punto es a la modalidad virtual. Aquí el impacto es fundamental. La didáctica se materializa en el diseño instruccional. Aquí está la planificación exhaustiva. Todo debe estar previsto y comunicado con claridad, como son los objetivos, actividades, criterios de evaluación. También está la comunicación asincrónica. Aquí se diseña foros de debate con consignas provocadoras que construyen conocimientos colectivos. También está la sección de recursos multimedia, como son los videos, los podcasts e interactivos que eligen con un propósito de aprendizaje específico, no como mero entretenimiento. Y como cuarto punto están los contextos de diversidad e inclusión. Aquí dice que los estudiantes con necesidades educativas especiales, la didáctica impacta a través del diseño universal para el aprendizaje. Esto implica, en primer lugar, proporcionar múltiples formas de representación, como por ejemplo el que aprende y ofrece el contenido de textos como audios, videos y con apoyos audiovisuales también.
También proporcionar múltiples formas de acción y expresión del cómo, ya que demuestran lo aprendido, que permite que los estudiantes respondan con un escrito, como en un podcast, en un mural o un examen oral. También es el proporcionar múltiples formas de implicación del por qué aprenden. Aquí ofrece opciones y desafíos que conecten con sus intereses. Bueno, vamos a los ejemplos concretos de cómo la didáctica influye en distintos entornos de educación. En primer lugar está la aula tradicional versus la aula activa. Bueno, aquí el contexto es la educación básica en la misma escuela con los mismos recursos. Bueno, tenemos el enfoque tradicional, baja intervención didáctica. Aquí un ejemplo, el profesor explica el tema de fotosíntesis leyendo el libro de textos. Los estudiantes copian definiciones y la evaluación es un examen donde deben reproducir sus definiciones palabra por palabra. El resultado de todo esto es aprendizaje memorístico, desconectado de la realidad con poca retención a largo plazo. Bueno, también está el enfoque didáctico y activo. Un ejemplo es el profesor diseña una secuencia didáctica donde, en primer lugar, plantea una pregunta. ¿Por qué se murió la planta de la esquina si estaba junto a la ventana? Segundo punto, experimentar. Los estudiantes en grupo montan un experimento con dos plantas, una sellada en una bolsa transparente y otra al aire libre, y observan y registran cambios durante días. En tercer lugar, analizan. Constatan sus observaciones con videos interactivos y artículos adaptados. En cuarto lugar, crear, que elaboran un póster científico o un video corto explicando la fotosíntesis en sus propias palabras. Y el impacto que se tiene es que los estudiantes construyen su conocimiento a través de la indagación, desarrollan habilidades de pensamiento científico y retienen mejor la información. En segundo lugar, está la educación virtual efectiva versus simplemente subir contenido. Bueno, aquí el contexto, en primer lugar, un curso en línea para adultos sobre marketing digital. Aquí en primer lugar es el enfoque no didáctico, solo contenido. Un ejemplo es el tutor sube a la plataforma 10 PDFs con teorías y 5 videos largos y monótonos de expertos. La interacción en un foro dice preséntate y la evaluación es una prueba de opción múltiple. El resultado es la diserción alta, aprendizaje superficial, sensación de soledad y desmotivación. Está en tercer lugar el enfoque didáctico digital. Un ejemplo es el tutor aplicando diseño instruccional, estructura del curso así. Está la microlearning. Los contenidos están en videos de 5 a 7 minutos con infografías interactivas y podcasts. En segundo lugar, la aplicación de la práctica. Cada módulo tiene una consigna en el foro de debate como analiza la campaña de X, marca y propone una mejora usando los conceptos vistos. Tercer lugar, la retroalimentación continua. Tercer lugar está la retroalimentación continua. Aquí el tutor responde a los comentarios en el foro con preguntas provocadoras. Y cuarto lugar, la evaluación auténtica. El proyecto final es diseñar un plan de marketing real con un emprendimiento local, real o ficticio. Y el impacto que se tiene es que el aprendizaje colaborativo, la aplicación inmediata de lo aprendido, mayor desarrollo con un portafolio tangible. Como tercer punto están los contextos multicultural. Aquí en primer lugar está el contexto. En un aula en una ciudad con la alta inmigración, con 5 estudiantes de nacionalidades diferentes, está el enfoque asimilacionista, sin adaptación didáctica. Un ejemplo es el profesor imparte la clase solo en el idioma oficial, usa ejemplos culturales locales que los estudiantes migrantes no comprenden, ejemplos referencias a programas de televisión nacional y celebra solo las fiestas patrias del país anfitrión. El resultado es que los estudiantes migrantes se sienten excluidos, desconectados y con dificultades para aprender. Está también el enfoque didáctico intercultural. Un ejemplo es el profesor emplea estrategias de diseño universal para el aprendizaje y pedagogía crítica. Está en primer lugar los contenidos plurales. Al enseñar historia o literatura, incluye autores y perspectivas de los países
de origen de los estudiantes. Segundo punto, los ejemplos contextualizados. Al enseñar porcentajes, usa de datos demográficos de diferentes países o recetas de cocina de diferentes culturas. Tercer punto, la multimodalidad. Usa muchos apoyos visuales, gestos y materiales manipulados para superar barreras lingüísticas. Y cuarto punto, la proyección exclusivos. Proyectos inclusivos. Propone un trabajo sobre leyendas y mitos de nuestro mundo, donde cada estudiante investiga y comparte una de sus culturas. El impacto que se tiene es que los estudiantes se sienten valorados, el aula se enriquece con la diversidad y todos aprenden en un ambiente de respeto mutuo. Como cuarto punto tenemos los contextos con recursos limitados en la escuela rural. Aquí el contexto es una escuela rural sin acceso estable a Internet con material escaso. Aquí es el enfoque inadecuado, que es intentar replicar las mismas estrategias que en una escuela urbana con recursos, lo que lleva a la frustración. El enfoque didáctico contextualizado. Un ejemplo es el profesor aprovecha el entorno como recurso principal. Es el aprendizaje basado en la naturaleza. En ciencias salen a identificar plantas nativas, estudian los ciclos de cultivo de la zona y analizan el suelo. Segundo lugar, el aprendizaje y servicio. En matemáticas calculan el área de una cancha de la comunidad o ayudan a presupuestar un proyecto productivo local. Tercer punto, materiales concretos. Aquí una semilla, piedras, palos y materiales reciclados para enseñar matemáticas y geometría. Y cuarto punto, la pedagogía comunitaria, que invita a los abuelos o expertos locales, como agricultores, artesanos, a compartir sus conocimientos en el aula. El impacto que se tiene es que el aprendizaje es significativo, relevante para la vida de los estudiantes y demuestra que la calidad educativa no depende solo de la tecnología. Bueno, la reflexión final sobre los desafíos de la práctica docente. Aquí, en primer lugar, nos dice que al culminar este recorrido por la didáctica, surge con claridad que la verdadera maestría docente no reside en la aplicación mecánica de teorías, sino en la capacidad de navegar la profundidad y a menudo desafiante brecha entre el conocimiento pedagógico ideal y la realidad multifacética del aula. Los aprendizajes de este curso no nos dotan de soluciones simples, sino de un lente crítico para identificar y enfrentar los complejos desafíos que definen los profesores docentes en el siglo XXI. Están los desafíos fundamentales, la adaptación permanente. El primer y mayor desafío es la renuncia de la receta única. La didáctica nos ha enseñado que lo que funciona maravillosamente en un contexto puede fracasar estrictamente en otro. El reto, por tanto, es desarrollar una capacidad de diagnóstico y adaptación constante. El docente debe ser un etnógrafo en su propia aula, observando, escuchando y ajustando sus estrategias sobre la marcha. Esto exige una reflexión mental y una humildad profesional para reconocer cuando un plan, por muy bien fundado que esté, necesita ser reformulado. Esa es la brecha digital y la sobrecarga informativa. Aquí en un mundo de hiperconectividad, el desafío ya no es acceder a la información, sino curar, criticar y dar sentido a la misma. Nuestro rol se desplaza de ser la fuente principal del conocimiento a ser guías en la selva digital. El reto es de diseñar experiencias que desarrollen el pensamiento crítico y enseñar a los estudiantes a discernir entre la información veraz y la falsa. Esa es la gestión a la diversidad invisible. Aquí las aulas son microcosmos de la sociedad. El desafío va más allá de reconocer las diferentes culturales o lingüísticas, implica diagnosticar y entender una gama amplia de estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples y situaciones socioemocionales y necesidades educativas específicas, muchas de las cuales no son evidentes a simple vista. Por otro lado, es el equilibrio entre la estandarización y la personalización. Aquí los sistemas educativos suelen imponer currículos estandarizados y evaluaciones homogéneas. El gran desafío del docente es tensionar creativamente ese marco para crear espacios de personalización del aprendizaje.
Y como último punto está el desgaste emocional y la vocación sostenible. Aquí la práctica docente es una labor de alta intensidad emocional. El desafío es gestionar la propia energía y bienestar frente a la sobrecarga laboral, las demandas burocráticas y a veces la falta de reconocimiento social. Cultivar la resiliencia, establecer límites saludables y encontrar comunidades de prácticas con otros docentes no es un lujo, sino una condición indispensable para una vocación sostenible a largo plazo. Muchas gracias.